¿Sí? Bueno, como ha dicho el doctor Román, la charla inicialmente la iba a dar mi compañera, la doctora Quilis, pero no ha podido ser. Entonces, presento las gracias por la invitación en nombre de las dos. La pregunta que voy a intentar resolver es, ¿podemos curar la gota? Vale. A modo de introducción, decir que la gota es una enfermedad por depósito de cristales de urato monosódico. Y esto va a ser muy importante para poder entender si la gota la podemos curar. Es la forma de artritis más frecuente y según el estudio PISER realizado por la Sociedad Española de Reumatología, la prevalencia fue en 2016 del 2,4%. Es mucho más frecuente en varones, pero pueden desarrollarla las mujeres, sobre todo a partir de la menopausia. Es raro el diagnóstico en la infancia, a no ser que haya una enfermedad genética. ¿Perdón? Vale, para el desarrollo de la gota es necesario que haya una hiperuricemia mantenida, pero hay otros factores que juegan un papel para el desarrollo de la enfermedad. La hiperuricemia puede deberse a un aumento de la producción o a una disminución de su eliminación del ácido úrico. Existen ciertos factores de riesgo que predisponen al desarrollo de la gota, como factores genéticos, el síndrome metabólico. Todos habremos visto en consulta que los pacientes obesos con hipertensión suelen tener hiperuricemia. En cuanto a la dieta, entre nuestros pacientes hay una creencia muy arraigada que el impacto es muy alto en el nivel de ácido úrico, pero decir que realmente lo que podemos bajar de ácido úrico con una dieta estricta es entre 1 miligramo decilitro de ácido úrico. De todas formas, los alimentos que más influyen son las carnes rojas y el alcohol. También hay fármacos que pueden ocasionar un aumento del ácido úrico, principalmente los diuréticos. Respecto a la enfermedad renal crónica, puede favorecer que haya un aumento del ácido úrico en sangre por disminución de su aclarado. Y aparte puede dificultar el manejo de la gota por el ajuste que hay que hacer con algunos fármacos. Cuando hay un elevado recambio celular, como en la psoriasis o en algunas neoplasias, también puede haber hiperuricemia. El cuadro clínico más frecuente pues, son artritis agudas y a veces hay periodos largos de tiempo que el paciente está asintomático, sobre todo al principio. Se puede afectar la primera metatarsofalángica, que es lo que conocemos como podagra, pero puede afectar a otras articulaciones, como a la rodilla. ¿Qué pasa cuando la gota no se diagnostica bien o no se trata bien? Pues que pueden aparecer tofos y deformidad articular, que implica un depósito extenso de cristales. También hay otras formas de afectación menos frecuente, como la axial. Pero ya centrándonos en la pregunta, ¿podemos curar la gota? Pues como he dicho al principio, la primera diapositiva es una enfermedad por depósito de cristales. La curación es posible si conseguimos disolver esos cristales. ¿Cómo vamos a hacer esto? El primer paso es hacer un diagnóstico correcto y diferenciarlo de otras artropatías inflamatorias. Poner un tratamiento adecuado teniendo en cuenta las características de nuestro paciente y asegurar una adherencia terapéutica correcta por parte del paciente, que sabemos que los pacientes con gota pues muchas veces no es sencillo. Respecto al diagnóstico, el diagnóstico que más nos gusta a los reumatólogos sabemos que es el definitivo, que es haciendo una artrocentesis en la propia consulta y analizando el líquido sinovial en el microscopio. Con esto ya tendríamos confirmado el diagnóstico de gota el primer día que viene el paciente a consulta. A veces no es posible realizar esa artrocentesis y si hay un cuadro clínico típico y hiperuricemia, podríamos decir que es gota, pero esto en un porcentaje no bajo de pacientes puede llevarnos a diagnósticos erróneos. Si no hemos podido hacer la artrocentesis, también nos podemos ayudar en técnicas de imagen. De aquí la que quiero destacar sobre todo es la ecografía articular, porque cada vez se hace más en consultas y podríamos ver depósitos de cristales. Por ejemplo, es un signo que se llama el doble contorno.
no debemos basar el diagnóstico únicamente en la hiperuricemia porque es frecuente en varones jóvenes que haya hiperuricemia y, como he dicho ya antes, hay que diferenciar de otras artropatías inflamatorias. Pues el paso fundamental para curar la gota sería hacer un diagnóstico definitivo, viendo los cristales en el microscopio óptico. Respecto al tratamiento, también es muy importante saber de todos los fármacos que disponemos. Lo he dividido en dos grupos y por una parte tenemos la profilaxis y tratamiento del ataque agudo. Con esto que vamos a conseguir el control y alivio de los síntomas del paciente en el momento agudo. Y aparte vamos a prevenir que tenga nuevos ataques, dado que mientras haya depósitos de cristales hay riesgo de que el paciente haga episodios de artritis. Además, si el paciente se encuentra bien, es más fácil que cumpla con el tratamiento. El tratamiento en sí es el tratamiento reductor de la uricemia. El objetivo es disolver los cristales de ácido úrico y si lo conseguimos podríamos curar la gota. El nivel de uricemia que hay que conseguir, el objetivo es por debajo de 6 miligramos por decilitro. En cuanto al tratamiento del ataque agudo y de profilaxis, tenemos la colchicina. La colchicina se utiliza en el episodio agudo y también de mantenimiento para la profilaxis y se deja bastantes meses hasta que consigamos el objetivo de uricemia que hemos comentado anteriormente y el paciente esté varios meses sin ataques. La dosis habitual es medio 1 miligramo al día y es muy importante ajustar por función renal. Por debajo de un filtrado de 30 hay que tener cuidado. El efecto secundario principal son las diarreas. Podríamos utilizar antiinflamatorios no esteroideos si hubiera contraindicación a la colchicina, pero aquí habría que tener cuidado con comorbilidades y sobre todo en pacientes añosos, ¿vale? Sobre todo por los efectos secundarios renales y gastrointestinales. También en episodio agudo se puede utilizar corticoides y a veces también hacemos infiltraciones en las consultas. Los efectos secundarios de los corticoides es sobre todo si los utilizamos a largo plazo. Luego, el último grupo que quiero comentar de este apartado son los antiinterleuquinas 1, que esto ya es fármaco biológico. El paciente habría que remitirlo a preventiva si nos planteamos usarlo, ¿vale? No es habitual usarlo, pero a veces en pacientes que pese a tener el ácido úrico en sangre normal y siguen haciendo ataques y no, pese a los fármacos anteriores o que hay intolerancias a los anteriores, pues se podrían usar, ¿vale? Pero en ficha técnica el anakinra, por ejemplo, no está, pero hay datos de que se puede usar. Respecto al tratamiento reductor de la uricemia, tenemos tres grupos, ¿vale? El primer grupo que vamos a comentar es los grupos inhibidores de la xantina oxidasa, que esto va a hacer que disminuyamos la síntesis del ácido úrico. El fármaco estrella aquí es el alopurinol, ¿vale? Es el fármaco de elección, sobre todo si la función renal es normal. Es un inhibidor competitivo de la xantina oxidasa. La dosis por la que solemos empezar es 100 miligramos al día y se puede llegar incluso a 900, aunque normalmente no llegamos a dosis tan altas, pero a veces hay que usarlas. Los efectos secundarios, pues puede haber efectos secundarios cutáneos leves, pero puede haber reacciones de hipersensibilidad graves y hay que vigilar también la función hepática. De aquí es muy importante recordar que este fármaco interacciona con la azatioprina y hay que evitar ponerlos en combinación porque hay toxicidad hematológica. El febuxostat es el otro grupo de este fármaco, tiene metabolismo hepático, es un inhibidor competitivo y no competitivo. La dosis que hay comercializada es de 80 y 120 miligramos. Los efectos secundarios también son alteraciones hepáticas que suelen ser leves y también puede haber alteraciones cutáneas. Si ha habido reacciones cutáneas previamente con alopurinol hay que tener un poco de precaución al poner febuxostat porque hay reportes de casos que hay descrito que puede haber también reacciones con este fármaco. Respecto a los eventos cardiovasculares, está siendo muy controvertido en los últimos años y hay datos contradictorios. Hay estudios que dicen que puede haber más eventos cardiovasculares cuando usamos febuxostat, pero hay otros que han concluido que a largo plazo no hay más eventos cardiovasculares. De todas formas, tener en cuenta también que la gota es un factor de riesgo cardiovascular y que aparte a veces
también se diagnostica en pacientes con otros factores de riesgo cardiovascular. Vale, el siguiente grupo son los urticosúricos, que van a favorecer que se elimine el ácido úrico por vía renal. La benzbromarona se suele empezar en dosis de 25 o 50 miligramos y se receta puede prescribir desde atención especializada. Los efectos secundarios son los gastrointestinales, que suelen ser leves, pero puede haber efectos secundarios hepáticos graves. Entonces, siempre que iniciemos este fármaco, conviene hacer una analítica con la bioquímica hepática. Hay que indicarle al paciente que debe aumentar la ingesta hídrica para prevenir litiasis, ¿vale? Las contraindicaciones son varias, como veis ahí, y sobre todo que la excreción urato de más de 700 miligramos al día de ácido úrico. El otro fármaco es el desinural, la dosis es de 200 miligramos, hay que utilizarlo en combinación con un inhibidor de la xantina oxidasa y actualmente no está comercializado, pero no es por motivo de que haya habido ninguna alerta, son motivos más bien comerciales. Vale, y el último grupo de aquí es los fármacos que proporcionan de forma externa la enzima uricasa. Tenemos la rasburicasa, que está indicada en síndrome de lisis tumoral y sería un uso en gota fuera de indicación y en situaciones muy especiales. Yo, por ejemplo, no la he usado y es cara. La otra es la peglocticasa, que se puede utilizar en gota teofasia crónica con respuesta inadecuada o intolerancia a otros fármacos. Se podría pedir como medicación extranjera y también es intravenosa. Vale, respecto a la adherencia del tratamiento, decir que muchas veces estos pacientes la adherencia es más bien escasa. Vienen a consulta, te juran y te perjuran de que sí que se están tomando el tratamiento, pero luego tienen un ácido úrico de 8. Yo creo que ahí nuestro papel es muy importante porque en la primera visita ya debemos tener una buena comunicación médico-paciente y decirle que esto puede tener cura con un buen tratamiento y que aparte no estaría de más mencionarle al paciente que es un factor de riesgo cardiovascular. Luego hay datos que nos indican que la consulta de enfermería especializada podría hacer que el paciente haga un mejor cumplimiento terapéutico. Como conclusión, decir que la gota es una enfermedad causada por depósito de cristales de urato monosódico y para la disolución de los mismos es necesario un manejo adecuado. Para hablar de curación debemos asegurarnos que hemos realizado un diagnóstico y tratamientos correctos, además de considerar la adherencia del paciente como un factor clave en el éxito terapéutico. Y eso era lo que quería decir. Gracias. Pues gracias, doctora Ranieri. Suban aquí, por favor.